genial. Entiendo que no, esta vez no va a haber Maricel o Marisol. ¿Vamos a hacer alguna entrada? ¿Vais a contar alguna cosa primero o no? Entiendo que no. Vamos a presentar un vídeo de Fundación Vale, fenómeno. Entonces, a las 5. Vale, entonces Maricel, empiezas tú, eres tú la primera que empiezas entonces, ¿no? No sé quién ha hablado, si ha hablado Maricel o ha hablado Marisol, ¿quién ha hablado? Perdona. Ha hablado Maricel. Ok, perdona. Entonces entras tú poniendo el vídeo, ¿no es así? Sí, se presenta el vídeo a las 5 y luego justo hace la presentación de Fundación. Fenomenal. Pues puedes poner ya el cartel si queréis. Le pongo. Acordad de dejar los micrófonos apagados cuando no estemos hablando, ¿eh? Se sigue oyendo la música, ¿no? No. No, me da hasta pena porque me encantaba. O sea, no, Vale, si comparto yo pantalla se apaga la música. Ah. Espera, voy a intentar. Espera, lo busco yo, lo pongo yo. Sí, ayúdame. Estáis todos muy callados. Estamos concentrados, Luis. Bueno. Oye, tenéis un fondo ahí muy chulo, ¿eso qué es? No lo he visto yo, ¿es el de la fundación esa? ¿Me estás hablando aquí? Justo no me ha enseñado ese fondo a mí, ¿eh?
Bienvenidos a la Fundación Europamundo. Nació el 29 de abril de 2011 con el objetivo de promover las diferentes culturas buscando un mundo más justo, más tolerante y más sostenible. Desde entonces se han invertido más de 2 millones de euros destinados a financiar 148 proyectos. Ha actuado en 30 países y colaborado con más de 50 ONGs de todo el mundo. Hay 255.938 personas beneficiadas y cada año participan con la Fundación cerca de 50 voluntarios. Cuenta con programas de voluntariado internacional en 8 países, 3 en Latinoamérica, 3 en África y 2 en Asia. Pese a las circunstancias actuales, miramos el futuro con esperanza, porque con la ayuda de todos tenemos la capacidad de mejorar y de avanzar. Entre nuestros objetivos de futuro tenemos seguir ayudando entre cerca de 30.000 y 40.000 personas anualmente, apoyar a la OMT en sus proyectos de turismo sostenible, aumentar el número de personas voluntarias en proyectos nacionales e internacionales, hacer campañas puntuales de apoyo a personas vulnerables y desarrollar también proyectos propios.
Seguimos avanzando para conseguir un mundo mejor. ¡Anímate! ¡Únete! ¡Apúntate a la Fundación Europamundo! Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Queremos agradecer en primer lugar vuestra participación en esta charla. Hoy empezamos con una serie de 7 charlas de lo que hemos denominado los martes temáticos. Vamos con ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados. En primer lugar, 2 recomendaciones. Por favor, apaguen los micrófonos. Y segunda, las personas que quieran hacer preguntas, que la hagan por el chat y las contestamos al final. La Fundación Europamundo nació hace 9 años, en el 2011, y tiene algunas diferencias con otras fundaciones. En primer lugar, su patronato está formado por ejecutivos de JTB y Europamundo Vacaciones. Anteriormente eran los dueños de Europamundo Vacaciones. Tiene empleados de Europamundo Vacaciones y tiene clientes que son operadores de Latinoamérica y Asia. Y tiene una gestión que es totalmente horizontal, llevada por 26 voluntarios que son todos empleados de Europamundo. Un 30% son guías y un 70% son de la oficina. Se han realizado 148 proyectos a lo largo de estos 9 años de sectores como turismo sostenible, educación, sanidad, acción social, ayuda humanitaria, infraestructuras, y con colectivos como personas sin hogar, refugiados, inmigrantes, mujeres de violencia de género, discapacitados físicos. Desde 2011 llevamos colaborando con ACNUR. En un principio, a través de nuestro fondo de emergencia, que es un fondo para crisis humanitarias y desastres naturales, y desde el 2014 para financiar proyectos que son campos de refugiados. En total, en estos 9 años les hemos donado como alrededor de 100.000 euros. En esta charla tenemos a dos personas. Por un lado, el representante de Europamundo Vacaciones, nuestro consejero director general, Luis García Codrón, que a la vez es presidente de la Fundación. Y por otro lado, a Carmele Sáez, la responsable del proyecto de ACNUR España. Damos la palabra en primer lugar a Luis. Por favor, Luis. Bueno, buenas tardes a todos los que estáis. Gracias, Carmele, por estar acá. ¿Cuántas veces viajando, cuando he visto un campamento de ACNUR, he pensado, menos mal que están acá? Menos mal que están acá. Cuando creamos la fundación, busqué en qué líneas Europamundo podía buscar tener una responsabilidad social como empresa, apoyando lo que yo llamaba otros viajeros. Al principio había 3 líneas de trabajo. Uno era el desarrollo a través del turismo. Cómo apoyar a ONGs o a comunidades locales que a través del turismo pudieran desarrollarse. Una segunda línea de trabajo principal era por los otros viajeros. Yo decía los que viajan sin maleteros, los que viajan sin esos hoteles de 5 estrellas, los que no van a protestar porque en el desayuno no les gustó el croissant. Los otros viajeros que son colectivos esencialmente inmigrantes y refugiados. Y la tercera línea de trabajo era por la tolerancia, por la convivencia, por intercambio de culturas. Si esa tolerancia existiera, si esa convivencia existiera, si esa aceptación de otras culturas existiera, probablemente los refugiados serían muchos menos y ACNUR no sería necesario. Yo estos temas siempre los he llevado muy dentro, demasiado dentro. Cuando viajaba de joven, a veces parece que quieres escuchar qué te dicen los bosques, qué te dicen los lagos, qué te dicen las piedras. Las piedras hablan, las piedras gritan, las piedras chillan, las piedras claman. Tal vez la primera vez que me lo planteé fuerte fue en Grecia, en el norte de Grecia, cuando viendo una mezquita casi en ruinas, que tenía un inmenso candado oxidado gigantesco en la puerta, me pregunté, ¿y dónde están los que hicieron las mezquitas?
¿por qué pusieron el candado? Después viajé a Turquía y tuve la respuesta, entre comillas, cuando en Capadocia veía las iglesias subterráneas. ¿Y dónde están los que pintaron las paredes? Después de eso, supe de ese horrible intercambio de población a principios del siglo XX, donde 2 millones de personas, tras el Tratado de Lausana, tuvieron que abandonar Grecia o tuvieron que abandonar Turquía. En eso tan bonito que el siglo XX tanto nos ha enseñado de hacer lo que se llamaba la limpieza étnica. Algo que parece que ahora está muy de moda hablarlo, pero que horriblemente ha estado a lo largo de toda la historia. ¿Dónde están los que construyeron eso? ¿Dónde están los que miraban a la Meca en la mezquita de Córdoba? ¿Dónde están esos judíos que fueron expulsados, esos musulmanes, esos protestantes, esos tantos cientos de miles de protestantes expulsados de Francia en 1685? ¿Dónde están los musulmanes que habitaban en tierras que eran del Imperio Turco? En algunos países siguen, pero en muchos más ya no están. ¿Dónde están los indígenas que fueron expulsados de las tierras colonizadas por Inglaterra, en Estados Unidos o en Australia? Tal vez no podamos ni imaginarnos lo que eran los movimientos de población por el miedo en el medievo, cuando llegaban los hunos, que decían que allá donde pasaban no volvía a crecer la hierba. Es verdad que tal vez la expulsión era mejor que el exterminio, cuando pueblos enteros han sido exterminados por ser diferentes. La verdad es que siempre, no es un tema de ahora, siempre a lo largo de los siglos ha habido exterminios y expulsiones de pueblos, horribles expulsiones de pueblos. El siglo XX nos mostró una faz horrible, cuando Europa dejó de ser un continente de países donde convivían culturas distintas en muchos de ellos, para buscar esas limpiezas de los polacos para Polonia para los polacos, Ucrania para los ucranianos, Hungría para los húngaros, Alemania para los alemanes. Creo que todos recordamos algunas imágenes que nos llegan, los refugiados que se mueven, los refugiados, esos que no queremos ver, esos ocultos, esos que nos incomoda ver, porque nos hablan de falta de convivencia, nos hablan de expulsiones. Y creo que muchos recordamos las imágenes de los españoles saliendo de España tras la guerra civil, pasando los Pirineos con sus pertrechos. Esos también eran refugiados. No hace falta hablar lo que les sucedió. No, el odio no es de ahora. La intolerancia no es de ahora. Y creo que el mundo, a pesar de que parezca lo contrario, va hacia mejor. Cuando se creó ACNUR, nos lo contarán ahora, 1950, qué horrible panorama tras la Segunda Guerra Mundial, con esos 12 millones de alemanes que fueron expulsados de tierras donde vivían desde hacía muchos siglos, muriendo 2 millones en el camino, después de acabar la guerra, o con esas inmensas expulsiones de polacos, de ucranianos, de húngaros, en tantas zonas. No hace falta hablar de los palestinos, los tenemos todos en mente. Ni hace falta hablar de los inmensos movimientos de población generadas por guerras exportadas por Occidente. Podemos hablar de Vietnam, de Camboya, de Laos, de América Latina también, en la Guerra Fría, con todos los que tuvieron que salir de sus países, de Chile, de Argentina, de Uruguay, por no ser perseguidos. También podemos hablar de esa inmensa catástrofe generada en países invadidos, como es el caso de Irak o el caso de Afganistán. Señores, yo voy a hacer preguntas y algunas un poco críticas hacia ACNUR, pero críticas porque me duele este mundo, porque me duele la necesidad de ACNUR, aunque os aseguro que si yo fuera expulsado de un país, si fuera como los Rohingya, huyendo de esos países que creemos tan pacíficos porque son budistas y los creemos pacíficos, ¿cómo me alegraría encontrar
las tiendas que me dicen que viviré en la pobreza y en la humildad, pero que no tendré miedo en la noche de que vengan a quemarnos el pueblo, de que vengan a violarnos o a matarnos. Cuando hablamos de la antigua Yugoslavia, ¿cuánto me han hablado a mí los bosques en la antigua Yugoslavia, las casas quemadas, las huellas aún? Qué fácil esa expulsión. Vas a un pueblo, quemas 4 casas, corres la voz y 100 serán los pueblos que huirán. Basta con hacerlo en un lugar para generar el miedo. Menos mal que está ACNUR, a pesar de todo lo que yo critico a ACNUR también, y que buscamos un mundo mejor. Carmela, perdona, te dejo a ti, Carmele, que sigas, que nos expliques un poquito más lo que es ACNUR, pero menos mal que existe ACNUR. Muchas gracias por tus palabras, Luis. La verdad es que tengo que agradecer, estoy encantada de estar aquí como todos los años que estoy en vuestros martes temáticos tan interesantes y tan didácticos. Este año es diferente, este año es diferente para todos, pero me encanta inaugurar vuestra semana de diferentes temas. Primeramente, querría agradecer en nombre de tantos miles de personas que habéis ayudado desde vuestra fundación, por vuestra contribución, por vuestra colaboración tan valiosa para nosotros, para el Comité Español de ACNUR y sobre todo para tantas personas que protege y da asistencia a ACNUR. Como tú has dicho, Luis, yo quiero lanzar un mensaje también esperanzador. O sea, estamos muy cansados últimamente, sobre todo la televisión, con el tema del COVID. Llevamos 8 meses de oír noticias espantosas, los medios de comunicación, los casos de COVID, las muertes. Entonces, sí que creo que desde luego es mi labor recordar a tantas personas y tantas crisis olvidadas, pero me gustaría lanzar un mensaje también esperanzador de la posibilidad de cambio y de impactos positivos en la vida de tantos refugiados y tantas personas. Realmente cuando hay una voluntad común de todos juntos de resolver todos los problemas, ¿no? Estos desplazamientos masivos a lo largo del mundo. Mi presentación voy a ser bastante ágil porque sé que tengo acotado el tiempo, espero llegar bien. Pero básicamente me gustaría presentar a ACNUR, me gustaría presentar también al Comité Español de ACNUR y toda la labor que hacemos. Presentaros cuáles son las crisis, que no hay que olvidar a tantos millones de personas que no son tan mediáticos y países que están olvidados por los medios de comunicación y bueno, pues no están en boga de tantas, ¿no? Al final no se oye hablar de ellos y hablar del Pacto Mundial por los Refugiados como un ejemplo de un impacto positivo de mejora en la vida de los refugiados en una serie de países que se han comprometido por sacar adelante unos planes concretos. ¿Qué es ACNUR? Tal y como has dicho, Luis, ACNUR nace en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, así que tenemos 70 años de edad. Yo todavía no, pero bueno, estoy en proceso, pero ACNUR sí tiene 70 años y sí que nació después de una guerra cruenta en Europa para proteger a toda esa población desplazada, a miles de personas que tuvieron que desplazarse dentro de la propia Europa. Ya en el 54 recibió el Premio Nobel de la Paz, después de pocos años de la creación, y ha recibido un segundo Premio Nobel de la Paz, además del Príncipe de Asturias, por esa asistencia humanitaria. En 1956 enfrentó su primera gran emergencia, cuando las tropas soviéticas ocuparon Hungría y hubo un enorme desplazamiento. A partir de los años 60
empezó con las grandísimas crisis, con la descolonización en África, las grandísimas crisis y movimientos que desgraciadamente han ido en aumento, no solo por todas esas guerras y conflictos latentes, sino también por el tema del cambio climático, que es y ahora se añade una emergencia a la emergencia, que es el COVID, que todos desgraciadamente conocemos. A partir de los años 70 ya hubo una expansión en la asistencia hacia los países de Asia. ¿Qué mandato tiene ACNUR? El mandato original es un mandato de asistencia y protección, una protección para no ser devueltos los refugiados que huyen de las guerras en sus propios países, no sean devueltos en contra de su voluntad, no sean detenidos ilegalmente, no se vulneren sus derechos fundamentales es uno de los temas y se pueda garantizar esos derechos humanos fundamentales. Pero además da asistencia a refugiados, asistencia en acceso a servicios básicos como todo el tema de agua, saneamiento, educación, lucha contra la violencia y también lo que se quiere obviamente es que no dependan eternamente de la ayuda humanitaria, sino que sean autosuficientes, se les dé un acceso a unos medios de vida sostenible. Pero a lo largo del tiempo he querido también presentaros cómo ACNUR se va adaptando, ¿no?, desde los años 50 a esas nuevas realidades. A lo largo del tiempo, ese mandato originario de asistencia a los refugiados ha ido convirtiéndose en una asistencia a desplazados dentro del propio país, que ahora os daré las cifras, pero que son la mayoría de las personas que están bajo la protección y la asistencia de ACNUR. Se rige básicamente en tema de protección de los refugiados por la Convención de 1951, que es la Convención de Ginebra para los refugiados, y los países firmantes tienen la obligación, entre ellos los países europeos, de dar esa protección y esa asistencia. Eso sería otro debate que podríamos hacer en otro momento, de qué nivel realmente de cumplimiento de todas esas normas que han firmado se da por parte de los estados. Las cifras actuales, el año pasado ACNUR dio asistencia a casi 80 millones de personas desplazadas dentro y fuera de sus fronteras. En su mayoría 45,7 millones fueron dentro de las propias fronteras, 26 millones fueron refugiados, pero también hay solicitantes de asilo que están esperando la determinación del estatus de refugiado, y hay apátridas, como en el caso de los Rohingya, que comentaba Luis, millones de personas desplazadas desde Myanmar, en el caso de los tártaros o tantas otras poblaciones que no son reconocidas y no tienen nacionalidad. Es uno de los temas también fundamentales, que ellos reciban su propia nacionalidad, reciban su propia identidad para poder tener acceso a servicios básicos. Entre los países de origen, todos es conocida la guerra de Siria, que ha provocado un desplazamiento masivo. Venezuela, Afganistán, no se oye mucho en los medios, pero ha provocado y sigue provocando millones de desplazamientos. Sudán del Sur, con su guerra, que han llegado a un acuerdo de pacificación, pero bueno, lleva mucho tiempo la reestructuración y la regeneración interna del país, y Myanmar, con toda esa población de los Rohingya. Los principales países de acogida han sido Turquía, en el caso de la población siria, con más de 3 millones. Colombia es el gran receptor de población venezolana. Pakistán, que recibe a toda esa población afgana. Uganda, que recibe población de todos los países que están circundantes a él, están en guerra, la mayor parte, o tienen algún tipo de crisis. Y dentro de Europa, destacar a Alemania como el principal receptor de población refugiada. ACNUR está trabajando en 135 países.
y tiene un personal de más de 17.000 personas, de las que un 90% en su gran mayoría trabaja en esos 135 países y son nacionales, conocedores de todo ese contexto y todas las realidades y cercanas a toda esa población desplazada y esa población refugiada. Las cifras de este año, básicamente de mayor desplazamiento, se concentran en Latinoamérica, con toda esa población desplazada del conflicto dentro de Venezuela y hacia los países limítrofes, además de Oriente Medio, que toda la parte de Oriente Medio y además de la parte de Yemen, que tiene unas guerras cruentas, latentes, y el Cuerno de África con Somalia, la parte todavía de Etiopía, que recibe una grandísima población, Kenia y toda la parte del Cuerno de África que está recibiendo la mayor parte de población de países en guerra, de países limítrofes. ACNUR se financia en una mayoría de un 96% de fondos de contribuciones voluntarias. Eso quiere decir que no hay cuotas fijas por parte de los gobiernos ni de entidades privadas, empresas, fundaciones a nivel internacional. Y es a través de este comité que se reúne, se acaba de reunir hace poco, en este mes de octubre, con 100 países participantes, que son los que deciden el presupuesto y cuál es la contribución de cada país anualmente. Para daros un ejemplo, el año pasado el primer país de contribución al ACNUR fue Estados Unidos, seguido de la Unión Europea, y nuestro comité español, que llamamos España con ACNUR, contribuyó con más de 94 millones de euros y situándose el octavo donante del mundo, por encima incluso de países como Dinamarca o los Países Bajos. Algo que refleja la gran solidaridad del pueblo español a pesar de toda la crisis y a pesar de la situación de COVID este año. Siguen estando y apoyando, contribuyendo a mejorar y a luchar, sobre todo en la situación actual, contra el COVID. ¿Cuál es nuestro comité? Llevamos 27 años trabajando con ACNUR. El Comité Español es una ONG asociada. Lo que hace es sensibilizar sobre la labor de ACNUR, sobre todas esas operaciones en esos 135 países, y contamos con 500.000 socios regulares, con un apoyo valiosísimo para nosotros y para todas las operaciones de ACNUR, ya que, como os he comentado, están aportando la mayor parte de esos 94 millones que el año pasado pudimos enviar a todos esos países. Además de la sensibilización de todas las necesidades, de todos los desplazamientos y todas las crisis actuales, por supuesto, es fundamental para nosotros la recaudación de fondos y poder contribuir a una mejora de millones y millones de personas en el mundo. ¿Cuáles son actualmente las grandes crisis olvidadas, las que no salen en los medios de comunicación, pero que ocupan la mayor parte de población desplazada a lo largo de todo el mundo y que he querido recordar? Se encuentra Sudán del Sur, que incluso muchísima gente no podría situar en un mapa, o la República Democrática de Congo, con crisis latentes, zonas pacíficas, zonas de conflicto, con inmersión de grupos rebeldes de una forma constante, ¿no? De lucha por los recursos, que todos sabemos, o la guerra de Somalia, o la guerra de la República Centroafricana, o incluso Irak con la zona, ¿no? De todo ese desplazamiento interno y todo ese conflicto interno, y además país de acogida de gran cantidad de población refugiada siria después del 2011 en toda la zona del Kurdistán. O Burundi. Burundi es una de las grandes desconocidas y su conflicto interno,
y por supuesto Siria o su situación con grandes necesidades aún, zonas pacificadas pero zonas todavía de guerra, o por supuesto la guerra de Afganistán o la situación de Afganistán que desde luego no sale nunca en la televisión. Otra de las crisis actuales que sale en la televisión pero que tiene un gran déficit es el tema de Venezuela, o todo ese apoyo a toda la población que está llegando a través del mar, aún con este tiempo excelente que ha hecho todo este verano en Grecia, y toda esa situación muy precaria en las islas griegas, tanto en el continente, en zona de Balcanes, son todo ese recorrido de Europa para llegar desde Grecia o desde Balcanes hasta pues España o cualquier otro país de destino. ¿Qué pasa cuando no hay financiación? Cuando no hay financiación repercute directamente en la vida de tantos millones de personas, no puede haber asistencia legal, hay detenciones ilegales, no se puede dar una reunificación familiar en caso de menores no acompañados, no puede haber un registro, sin un registro y sin una documentación no existe, si no existes no hay acceso a servicios básicos para poder sobrevivir. No puedes tener una educación, se corta la educación, se corta el futuro sin educación, no tienes acceso a servicios básicos y no tienes acceso a una serie de actividades que te puedan ayudar a ser autónomo y autosostenible dentro de los países en los que estás. ACNUR, sin un apoyo de todos, no puede repatriar de una forma voluntaria a las personas que quieren volver a su país y no pueden reasentarlos, incluso en otros países que tengan mejores oportunidades. Otra de las situaciones que estamos viviendo, no solo en España, sino en el resto del mundo, pero es el COVID. Todos estamos bastante hasta arriba de todos los días, de tener noticias y de no tener noticias malas. Pero sí que es verdad que en el resto de países, de esos 135 países en los que está trabajando ACNUR, supone una emergencia dentro de la propia emergencia. Quiere decir que en España estamos en una situación de emergencia total, de cada comunidad lo llama de una forma, pero en estos países en los que ya había una situación totalmente precaria se suma esta emergencia. Eso quiere decir que hay muchísima población que está sufriendo discriminación, sobre todo los refugiados, dentro de comunidades que les acogen en países vecinos y que se les culpabiliza por haber traído el virus con toda la ignorancia que eso conlleva, o viven en viviendas hacinadas donde es imposible de lograr ese distanciamiento social, o no tienen las medidas de higiene y de agua y saneamiento en asentamientos informales, incluso en las viviendas. Después de marzo se están dando un incremento notable de casos de violencia, sobre todo contra las mujeres y las niñas, violencia intrafamiliar, básicamente por la frustración y por un aumento de niveles de pobreza muy acusados. Pero también me gustaría deciros todo lo que se ha logrado desde marzo hasta septiembre de este año para luchar contra el COVID. Hay que seguir luchando y hay que seguir aplicando medidas que puedan realmente alejar y prevenir del mayor contagio y el mayor número de personas que se puedan contagiar. Bueno, gracias a toda la contribución a nivel internacional, tanto de ciudadanos como de gobiernos, se ha podido, más de 9 millones de personas han podido protegerse, sobre todo niños, de esa violencia infantil. Casi 4 millones han recibido acceso a servicios básicos, fundamental, acceso a asistencia en metálico para poder pagar alquileres y pagar otros servicios y poder sobrevivir, además de 750.000 niños que han podido recibir una educación a distancia.
Por último, y al hilo un poco de ese mensaje positivo que planteaba Luis, he querido también plantear en un contexto en el que oímos en la televisión esas trifulcas incomprensibles entre nuestros políticos, ¿no? En un momento de máximo pico de pandemias que realmente es vergonzoso, ¿no? Esta situación. Yo quería trasladar un mensaje de esperanza cuando el compromiso global se traduce en planes concretos con mejoras concretas en la vida de tantas personas refugiadas. En el 2016 se dio el Pacto Mundial, una serie de países firmaron una declaración en Nueva York para mejorar la vida y sobre todo mejorar la integración de tantos millones de refugiados y luchar contra este estigma que están sufriendo y sobre todo ahora para hacer frente al COVID. Uno de los ejemplos, sobre todo, es ese pacto y esa voluntad internacional. Si se queda en papel, desde luego que estamos muy acostumbrados a ver muchos compromisos que no se han trasladado al papel, pero he querido reflejar unos planes que han tenido impactos ya desde su implantación desde el 2018, sobre todo en Latinoamérica y en África, que es las zonas de máxima acogida y de máximo desplazamiento de millones de personas. En Latinoamérica se ha firmado un marco regional para proteger a los refugiados, es en Centroamérica, que engloba los países de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá. Son países donde en la actualidad hay grandísimos desplazamientos hacia Estados Unidos, ascendentes, debido a la pobreza, pero debido a crimen organizado y a tanta violencia que se ha desencadenado en cada uno de los países. Y se está logrando que con este plan, un plan integral y un plan regional, se mejore el acceso a la documentación, se registre, se cubran esas necesidades básicas, pero también se dé un apoyo a las comunidades de acogida para evitar ese estigma, lograr esa coexistencia pacífica y dar medios de vida sostenibles a los refugiados. Por último, otro de los planes de impacto en África se están dando desde el 2018 en una serie de países como Chad, Djibouti, Etiopía, Uganda, Ruanda, Kenia, Somalia y Zambia. Son unos países pilotos que obviamente poco a poco estos planes de impacto irán en aumento, pero ya se están viendo algún tipo de mejora que he querido resaltar. Por ejemplo, en Chad todavía no tiene una ley, no hay una ley de refugio, pero sí que es de puertas abiertas y sobre todo lo que se intenta es que estén integrados. Hay todavía refugiados que llevan incluso 17 años, que vienen de Sudán y que llevan infinidad de años y se quiere que realmente se logre una integridad total. Se ha logrado que 108 escuelas localizadas en los campos se conviertan en escuelas que dentro del sistema nacional, que sean utilizadas también por comunidades de acogida y de esa forma favorecer la integración de miles de refugiados que llevan muchísimos años, sobre todo por parte de Sudán, República Centroafricana también, pero sobre todo los sudaneses. En Djibouti se ha incrementado el acceso por parte de los refugiados a los sistemas de salud que tienen graves problemas en muchas ocasiones, sobre todo ahora con el tema del COVID. Es fundamental que se asegure que tienen acceso, al igual que los nacionales. En Etiopía se ha dado un incremento de la matriculación de un 37% por parte de la población refugiada. Y en Kenia se han desarrollado todo un sistema de emprendimientos productivos a favor de los refugiados.
En Ruanda, por ejemplo, se ha incrementado también la dotación de cartas de identificación, de documentos nacionales para regularizar la situación de tantos refugiados. Tienen un mayor acceso a servicios, a préstamos, mayor acceso al empleo y una mayor integración, al igual que Uganda, al igual que Zambia e incluso en Somalia, en los países vecinos, el desarrollo de planes comunes y de aunar voluntades para lograr una máxima integración de todos los refugiados somalíes que están refugiados en países de acogida. Con estos datos quiero recalcar la posibilidad de lograr mejoras a pesar de tantos desafíos que tenemos en ACNUR. Hay mejoras paulatinas y con la voluntad de todos y por supuesto de la contribución de Europa Mundo podemos hacer un mundo mejor y se está viendo que podemos hacer un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias, Carmele. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas. Yo voy a empezar a hacer las preguntas fáciles y a Luis le dejamos las difíciles. Y bueno, yo tengo como 4 o 5. Yo creo que son rápidas. Primera sería, ¿cuántos campos de refugiados hay en el mundo y qué tamaño tienen esos campos? Bueno, ¿cuántos? A ver, te puedo decir, porque hay como infinidad de campos de refugiados, pero sí que es verdad que entre las cifras que he dado anteriormente de los 20 millones de refugiados, sí que es verdad que la intención de ACNUR es que la mayoría no estén en campos de refugiados. No es la voluntad de estar encerrados, sino la voluntad es la integración, lo que hemos dicho, ¿no? Hace poco lo que acabo de decir es que los refugiados estén dentro del propio país y que se vayan integrando y que puedan hacer una vida totalmente igual al nacional. Entonces, en estos 135 países, la mayoría de refugiados están en zona urbana, excepto, por ejemplo, en algunos países donde, pues, por ejemplo, en Chad siguen, en la zona del este siguen estando los refugiados, donde hay países donde realmente el nivel de pobreza casi de las comunidades chadianas superan al nivel de pobreza de los refugiados sudaneses. O sea, que es que tienen el umbral de pobreza está en $1,90 al día, lo que hace es muy complicado, ¿no? Hay que insistir también en el desarrollo a nivel de las comunidades de acogida. Pero la mayor parte de esos 20 y tantos millones no están en campos de refugiados. Se intenta dentro de lo que cabe normalizar la vida, que tengan acceso a servicios nacionales e incluso los que están en los campos que puedan integrarse esos centros de salud o esas escuelas en los sistemas nacionales. Es fundamental que, entre comillas, se normalice la vida de esos refugiados. Otra pregunta sería, normalmente los refugiados tienen posibilidad de poner negocios. ¿Qué tipo de negocios las empresas ponen? Los tipos de negocios depende un poco también de la voluntad de cada país, de cómo puede acceder al mercado el refugiado. La mayor parte de los negocios que se emprenden están en la agricultura y la ganadería. Y sobre todo en África es una de las zonas, pero luego suelen tener pequeños emprendimientos. Y bueno, se ha hecho una evaluación entre 10.000 encuestados el año pasado del programa de Livelihoods, que es el medios de vida sostenibles de ACNUR. Y sí que se vio que un 50% de esos 10.000 después de el emprendimiento y la puesta en marcha de negocios, pues tenía un rendimiento y una capacidad
de ahorro, o sea que realmente se ve un impacto paulatino y un cambio en la autosuficiencia de esas poblaciones. Aunque has comentado que la gran mayoría de los refugiados viven fuera de campos de refugiados, alguna vez, pues yo no, por lo menos he oído en la televisión que hay gente que lleva 20 años viviendo en un campo de refugiados. ¿Qué esperanza tienen de volver a sus países o qué esperanza de salir de esos campos de refugiados y hacer una vida normal? Sí, bueno, es el ejemplo, yo creo que siempre planteamos el ejemplo de Chad, ¿no? En el que salir de un campo, sí que yo he tenido la oportunidad de ir a visitarlos y no, son campos que no son como Jordania, ¿no? Que están totalmente vallados, o sea, son campos que ya son como comunidades chadianas, incluso en las construcciones, y están más abiertos. Siempre se intenta que se pueda, primero, que sea una repatriación voluntaria. En Sudán ha habido repatriaciones aisladas y la mayor parte de los refugiados quieren volver a su país, incluso los sirios. Pero sí que es verdad que tiene que ser una repatriación voluntaria a zonas que estén pacíficas. Entonces eso es cuando organiza ¿no? ese retorno organizado a los países. Por ejemplo, en Chad, es el ejemplo que te ponía antes. Justo si realmente tienes una sociedad chadiana inmersa absolutamente en la pobreza, es muy difícil realmente hacer planes de desarrollo cuando también el propio gobierno, ¿no? tiene que cubrir una pobreza extrema de su propia población. Entonces, el avance mayor de los últimos años es que con esos planes de impacto y con ese compromiso de muchos estados que están invirtiendo en Chad, además de donantes privados, además del Banco Mundial, con eso se está logrando que todos los nuevos refugiados que están llegando, que un 65% de ellos, sobre todo de República Centroafricana, ya se integren directamente en comunidades de acogida y no estén en campos. Sobre todo evitar esa dependencia completa de la ayuda humanitaria. Mi última pregunta es, los niños, ¿cómo viven los niños refugiados? ¿Viven como otros niños normales en sus países de acogida? Primeramente, en cuanto llegan es básica, para ACNUR es básica la normalización, entre comillas, de la vida de los niños. Es muy, muy importante que estén donde estén, con la huida y con todo ese proceso haya un acceso a la escuela. O sea, es fundamental que haya una escuela, sea en un asentamiento o sea en un campo, o sea en zona rural. O sea, que la normalización de la vida con esa asistencia psicosocial. El niño pues depende mucho si está viviendo en zona urbana o si está viviendo en el campo. Siempre se intenta, porque además son la mayoría de población de asistencia son menores y son mujeres de asistencia de ACNUR. Entonces se intenta que tenga un acceso a una educación diaria, sobre todo que se pueda integrar en el propio país, que se forma sobre el currículo del país o en otros casos sobre su país de origen, dependiendo un poco de la voluntad de regreso o de retorno y de la factibilidad de poder volver a esos países, pero también que tenga acceso, obviamente, a pues, los centros de salud. Siempre hay centros de salud infantil, tanto en nutrición, programas de prevenir esa nutrición, programas comunitarios y, sobre todo, programas de prevención de enfermedades, ¿no? de las grandes enfermedades. Al final, la vida de un niño pues arrastra todo ese sufrimiento pero que está más agudizado, ¿no? en la infancia, de todo ese desplazamiento y toda la guerra que ha sufrido. Luis, por favor. Bueno, Carmele, yo ayer le hice una serie de preguntas, pero no te voy a hacer todas, voy a hacer poquitas. Entiendo que el tema político es más complejo y a lo mejor este no es el debate para poder hablar de opiniones
de cómo hemos construido este mundo. Pero sí, ayer hice una pequeña crítica que voy a volver a repetir. Lamentablemente estamos siempre escuchando noticias negativas y negativas y negativas. Y muchos campos o muchos lugares donde intervenía ACNUR ha dejado de ser necesario. Y eso es una noticia muy buena. Y aquellos que hemos vivido con la angustia de las noticias negativas, yo a veces siento que nos deberían decir las positivas también. Por ejemplo, te pondré un ejemplo. Tengo un familiar enfermo, me da mucha pena, voy a verle y después se cura. Pues hombre, me agrada que me diga ya me he curado, ¿no? Entonces, claro, escuchamos siempre las nuevas necesidades y los nuevos dramas, pero a veces no sabemos la parte positiva. Dime tú, te voy a preguntar por varias comunidades para que nos cuentes cómo está la situación, con respuestas rápidas. Por ejemplo, ¿qué fue de los campos de refugiados de Bosnia? ¿Siguen existiendo? Los campos de refugiados de Bosnia no existen ya. Lo que hay es centros de recepción, al igual que en toda la zona de Balcanes. Son centros donde se da asistencia de vivienda y se está dando protección y sobre todo documentación, protección para no ser devueltos en contra de su voluntad. Pero en la actualidad los Balcanes son una zona de tránsito hacia Europa y de mucha solicitud de asilo. O sea, ya ese conflicto quedó, digámoslo así, en esa horrible paz que supuso la no convivencia de los bosnios, pero bueno, la aceptación de la no convivencia, pero está superado. Las antiguas repúblicas soviéticas. Ahora mismo supongo que habrá en Armenia, Azerbaiyán, por el tema de Nagorno-Karabaj bastante, pero también en Ucrania supongo que debe haber un problema muy fuerte de refugiados por los acontecimientos de los últimos años. ¿Dónde quedan en el antiguo espacio soviético el trabajo de ACNUR? Bueno, Ucrania es verdad que es una de las crisis latentes que realmente no se oye nada, está en Europa y tiene un grandísimo nivel de desplazamiento. O sea, en la actualidad hay más de 700.000 desplazados dentro del propio país. En la zona del este fronteriza con Rusia es donde está toda la zona de conflicto en la que hay guerra, hay 1 millón de personas atrapadas. Y bueno, ACNUR está en toda esa zona de corredores humanitarios para llegar a ese 1 millón de personas, muchas veces a través del traslado de las mercancías como pueden. Pero desde luego que sigue la ayuda a Ucrania, aunque no salga en medios de comunicación. En toda esa zona e incluso se está dando apoyo para evitar los tártaros de Crimea, que también hay, al igual que los rohingyas son apátridas, entonces se está dando toda esa ayuda y asistencia para evitar que esa apatridia, ¿no? que pierdan su propia identidad. Entonces, en estos momentos Ucrania es otra de las crisis olvidadas, está dentro de Europa, se reproduce un poco también como en Grecia, ¿no? Esa asistencia por parte de ACNUR dentro de un territorio que tendría que aplicar la Convención realmente de Ginebra de 1951, aplicarla de forma efectiva. Pero bueno, ahí estamos. El conflicto de Siria nos dio unas imágenes espantosas y bueno, pues de una forma u otra el problema llegó a Europa, sobre todo con el aplauso inmenso que yo daría a Alemania por lo que supo integrar y el tirón de orejas a algún otro país, pero sobre todo el aplauso inmenso hacia países como Líbano, que aceptaron una cantidad gigantesca de refugiados a pesar de sus problemas ya con los refugiados. Pero ¿cuántos sirios han vuelto a Siria, a las zonas donde ya el conflicto parece estar más o menos apaciguado? No hablo del norte-norte, pero sí del resto del país. Sí, este año se espera que vuelvan más de 250.000 sirios. La mayor parte son de Líbano, como tú has comentado. Líbano tiene, bueno, está al límite de sus propias capacidades también después de la explosión. Ahora se oye muchísimo más el conflicto, pero se llegó a 1 de cada 3 habitantes de Líbano eran sirios. Sí que es verdad que ahora zonas de Siria están más pacificadas y los sirios quieren volver a su propio país, por eso se han quedado en su mayoría en países cercanos a Siria. Y más de 200.000 están volviendo a zonas de Alepo, de Damasco, de Homs, son las zonas
ahora mismo de mayor retorno, y ACNUR está apoyando ese retorno voluntario. Son retornos espontáneos, no son retornos organizados, pero está trabajando con el gobierno de Siria para dar a todos un retorno digno, reconstrucción de viviendas, acceso a, bueno, están recuperando la propiedad de sus propias viviendas que han perdido en estas zonas. Con toda la guerra, bueno, retiro de escombros a la entrada de todas esas viviendas porque eran incapaces, ¿no? Por la guerra hay mucha destrucción de infraestructuras y también la recuperación en esas zonas de una normalización de servicios y de infraestructuras que es básico. O sea que es una de las operaciones fundamentales ahora mismo dentro de Siria, en las zonas pacificadas de ACNUR. Bueno, ya aquí ya es un tema más así. A veces cuesta mucho entender el motivo en que salen, por ejemplo, de Irak, de los refugiados iraquíes. Como entiendes que el país sigue en guerra cuando están saliendo, no acabas de entender demasiado los motivos. Y claro, ahí nos metemos en campos políticos que tampoco sabemos si nos cuentan todo, nos cuentan parte o no nos quieren contar parte. Los afganos ya es otro mundo. Conflictos como los hutus y los tutsis, que fueron tan dramáticos, tan inmensamente dramáticos, y como ahora creo que Uganda está pacificado, pero que los hutus, las milicias hutus se desplazaron la mayoría al Congo y están ahora mismo en la base, o es uno de los motivos por los cuales hay tantos desplazados en Congo. ¿Es así o no es así? Sí, bueno, se dieron, sí que es verdad que algunos hutus de Ruanda, bueno, con todo este Sí, de genocidio Ruanda, perdona, sí. en Ruanda, Sí, país, perdona, sí. Sí, es de Uganda, de Ruanda, Sí, sí, perdona, sí. pasaron a Congo desde el genocidio y actualmente el año pasado, bueno, sigue habiendo una gran cantidad de refugiados ruandeses, la mayor parte son hutus, pero también hay tutsis de las etnias, sí que es verdad que hay conflictos entre las comunidades congoleñas y las comunidades, ¿no? Se les culpa de muchos, hay en la zona del este, de Kivu Norte y Kivu Sur, que son las provincias, en esa zona hay unos grupos armados que son ruandeses, que están conformados también por la etnia hutus y los tutsis, que provienen de Ruanda, pero que son rebeldes, armados. Entonces, las comunidades congoleñas sí que, bueno, pues se les achaca a esos refugiados que no tienen nada que ver, ¿no? Pagan justos por pecadores, de formar parte de estas milicias que están haciendo esas atrocidades. Entonces, sí que es verdad que hay conflictos entre las comunidades y que ACNUR está tratando de llevar a cabo actuaciones para lograr esa coexistencia pacífica, mucha sensibilización, muchos grupos de discusión y también mucho apoyo a la integración de esos refugiados ruandeses que no pueden volver todavía a Ruanda, dentro de la República Democrática de Congo, con una documentación y una ampliación del permiso de residencia de 5 a 10 años, apoyo a actividades de emprendimientos productivos, todo en aras de poder mejorar la integración y sobre todo esa coexistencia. Pero sí que es verdad que hay, bueno, conflictos y una estigmatización. Sí, se han dado casos de estigmatización de congoleños, comunidades de acogida contra los refugiados ruandeses. Sí. Y qué difícil debe ser en algunos campos de refugiados la gestión de los conflictos, porque entiendo que en ciertos campos probablemente existen etnias diferentes conviviendo. Entiendo que es una gestión y a veces con la frustración, con una serie de cuestiones, debe ser complejo, supongo, para ACNUR la gestión de conflictos dentro de los propios campos, si existen varias comunidades viviendo dentro de ellos. Es fundamental, o sea, es uno de los programas pilares dentro de ACNUR en cualquier país. Sí que es verdad que se intenta distribuir por etnias en los campos, pero dentro de campos tan inmensos. Por ejemplo, los Rohingya, pues es que hay 800.000 y son todos Rohingya, pero por ejemplo en Chad pues se distribuyen en el este los más cercanos que son sudaneses, pero sí que es verdad que en el sur
están toda la parte de República Centroafricana y se instalan cerca de las fronteras para que tengan esa libertad cuando las fronteras están abiertas de poder pasar, ¿no?, a sus propios países. Y al final las fronteras de África, como ya sabemos, son unas fronteras inventadas, o sea que al final las etnias de un lado y otro de las fronteras son las mismas. Pero sí que es verdad que se insiste mucho en esa coexistencia pacífica y se insiste mucho en dar oportunidades a las comunidades de acogida para evitar todos esos conflictos por el acceso a recursos. Ayer, ya hablando entre las últimas preguntas un poco más rápido, me comentaste que los palestinos no forman parte de ACNUR, que hay una asociación de ellos, y yo el tema de los palestinos había siempre una pregunta que me da, que me hiere, y es decir, bueno, ¿cómo es posible que tras 3 generaciones de personas nacidas fuera del país estos aún no tengan derechos? ¿Hay otras colectividades de refugiados que siguen siendo refugiados los nietos de los que llegaron? Sí, bueno, ya te digo, en el caso de Chad, que llevan 17 años viviendo, es que se crean, desde luego, poblaciones. Sí que es verdad que hay mucha mezcla con las comunidades al final, o sea, se intenta que se logre esa interacción. El caso de los palestinos que siguen viviendo, pues realmente es una situación bueno, que podríamos llevar a debate en otro, no es el mandato de ACNUR, pero podríamos llevar a debate, ¿no?, en cuanto a vulneración de derechos fundamentales. Pero por eso yo creo que estas nuevas tendencias, sobre todo estos acuerdos que se logran con los propios países, de que ya se integren, ¿no?, y no se les aísle en esos campos rodeados por la seguridad, y es fundamental que haya estas nuevas tendencias a que vayan directamente y se apoye a las comunidades también del propio país. Hablando de fracasos, de no fracasos, más o menos, ¿cuántos refugiados crees tú que siguen en los campos de porcentaje medio? Más o menos, no. Yo sé que las cifras no son fáciles. 10 años después de llegar, siguen en el campo. Eso para mí sería un tremendo fracaso de la humanidad, ¿eh? O sea, dejémoslo así. ¿Hay más de la mitad? ¿Hay menos de la mitad? ¿Cuál es tu concepto? ¿Cuál es el tiempo medio de estancia en un campo de refugiados? Pues la verdad es que hay países que son más complicados, lo que te he dicho de Chad, que realmente está comprobado que sí, bueno, que son campos más bien abiertos, pero siguen siendo campos. Y bueno, hay sudaneses que llevan 17 años, o sea que es como una barbaridad, o sea, eso sería un poco más fallido, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen unos mayores desafíos. Pero en otras zonas como, bueno, pues esas crisis de Siria, en el caso de libaneses, pues muchos de los que están volviendo igual han estado 5 años. Y Ya encima para no eran acabar, te hago campos. una última pregunta, que son 2. Cosas que un poquito crítico hacia ACNUR, o visto desde fuera, visto desde mi posición. Cuando a ti alguien que es pequeño te pide ayuda, dices hay que ayudar, o sientes que hay que ayudar. Cuando alguna de las ONGs que estamos colaborando, que sabes que conoces las caras, los nombres, los apellidos, los que están allá, de una emergencia, dices hay que ayudar. Cuando lo pide ACNUR, sientes que lo está pidiendo el Alto Comisariado de Naciones Unidas. Comisionado. Comisionado de Naciones Unidas. Significa, lo está pidiendo Naciones Unidas, es decir, un organismo que somos todos. ¿Cómo es posible que Naciones Unidas no dé más fondos y sigamos viendo a estos que lo están pidiendo por las calles, que piden ayuda por las calles? ¿Qué porcentaje llega de Naciones Unidas a través de los estados y qué porcentaje llega de entidades privadas? Es verdad que me resulta menos simpático porque digo, bueno, son fuertes, es Naciones Unidas, aunque evidentemente el campo es fundamental. Y ya la segunda crítica, cuando hablamos de refugiados y de la integración de refugiados, yo en España al menos, muchísimas veces tenéis una fantástica labor de trabajo para captar fondos y captar socios. Fantástica. Tal vez es la mejor ONG en esto. Se os ve por muchísimas veces en muchos lugares. Pero siempre veo españolitos pidiendo o llamando. Y no veo refugiados haciendo el trabajo. De esos 17.000 contratados que tiene ACNUR, ¿cuántos son refugiados? ¿Por qué no sacarles por ahí? Bueno, a ver, yo creo que justo no has coincidido, pero sí que es verdad que en nuestro comité, por ejemplo, hay un 12%
personal contratado que es de Venezuela, o un 5% de Rumanía, o un 5% que es del África subsahariana. Seguramente no habrás coincidido con ellos, pero para nosotros es fundamental bueno, para seguir la regulación de la contratación, ¿no? La ley de extranjería y poder contratar. No hay una discriminación por ser refugiados, sino que al revés, al igual que ACNUR, hay que fomentar, o sea, los proyectos que estamos apoyando desde el Comité Español, hay una proporción de salarios a profesores, que es fundamental para nosotros apoyar a los profesores refugiados dentro de los países de acogida, y hay una proporción de salarios para médicos y para personal de seguridad, y etc, y etc. O sea que al final para ACNUR es fundamental, o los que están cuidando las fuentes o de las bombas hidráulicas o los campos de cultivo, es fundamental que se contrate a refugiados al final. O sea, la integración dentro del propio país sería una paradoja si no contratara a refugiados. Pues también, pues, es verdad que la sensación, no tengo las cifras, sin las cifras no puedo hablar, hablo solamente de sensaciones, de que no hay suficiente esfuerzo para priorizar los refugiados dentro del mismo ACNUR. Esta es una sensación desde fuera. No voy a insistir porque evidentemente no tengo los números, no soy quien para decirlo. Bueno, ¿no? yo creo que igual más fuera de aquí igual te puedo convencer, Luis, de que hay no voy a insistir en la pregunta. Ayer hablé contigo sobre de que hay un gran intento realmente porque es uno de esos objetivos de la contratación de refugiados. Muy bien, pues yo no sé si hay preguntas por parte de los que estáis escuchando. Podéis abrir el micrófono. Veo que no las hay en chat. Creo que no las hay en chat. Maricel, Sara, ¿habéis apuntado alguna pregunta de gente? No hay ninguna pregunta en el chat. Adriana. Parece que está clarísimo todo. Entonces. Adriana, que siempre preguntas, ¿tienes alguna pregunta? No tengo preguntas. La verdad es que he aprendido mucho y muy interesante. Ustedes saben que acá en Panamá nosotros tenemos una agencia de ACNUR y sí tenemos muchísimos, yo no diría refugiados, la gente usa Panamá como tránsito. Entonces voy a investigar un poquito más. Muy interesante. Muchísimas gracias, Carmel, y muchísimas gracias, Justo, Luis, por organizar esta presentación. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, por favor, creo que hay una pregunta que han hecho por chat. De Carlos. Carlos, haz la viva voz y ya está. Vale, ok. Carmele, ante la actual situación financiera y la posible crisis que se está generando, que todos sabemos que tenemos la intuición de que va a ser un poco larga, ¿tenéis evaluado lo que pudiese suponer eso en caída de ingresos de cara a ACNUR? Y por otra parte, ¿de qué otra forma podríamos ayudar que no fuese financieramente, o en qué programas de voluntariado podríamos estar con vosotros para ayudaros de otra forma que no solo sea en la vía económica? No, por supuesto, o sea, para nosotros no solo está la vía económica, pero sí que es verdad que si la vía económica es difícil llevar a cabo los proyectos, o sea, es un poco ¿no? en las cifras que he reflejado en la presentación. En el caso, a ver, la ciudadanía para nosotros, esos 500.000 socios son oro para nosotros, y la mayor parte de esos 94 millones que se dieron el año pasado, y que somos el 8º donante del mundo de ACNUR, nuestro comité es por la ciudadanía española, o sea, esa es la gran mayoría. Para nosotros, para los ciudadanos españoles, primero no solo agradecer toda esa contribución, sino que realmente si tuvieras un compromiso mensual con todas esas operaciones es fundamental. La difusión ¿no? de boca en boca, como decía nuestra compañera allí de Panamá, esa curiosidad de investigar qué está haciendo ACNUR y sobre todo de difundir un poco el mensaje de boca en boca de la labor, ¿no? que estamos haciendo todos. Al final esto es una responsabilidad común, ¿no? O sea que para nosotros obviamente la financiación y
tenemos el escollo de que son contribuciones voluntarias y que en un 80% son contribuciones de gobiernos, pero también por parte de empresas y fundaciones a nivel mundial. Quiere decir que para nosotros la difusión del mensaje y de todo, recordar todas estas crisis y que están con una enorme necesidad de fondos, nos ayudáis también desde la ciudadanía a recordar todas estas necesidades, pero bueno, se puede contribuir de muchos modos. Perfecto, gracias, Carmele. Un placer. Ahora, para terminar, os vamos a poner un vídeo de promoción de la fundación. Fran tiene una pregunta, ¿me parece? Fran, perdón. Por el chat. Pero hazlo directamente. Coge el micrófono, Fran. Voy. No, preguntaba, como has hablado de socios, ¿cuánto supone? ¿Hay una cantidad fija o es una aportación simplemente voluntaria? Gracias. Sí, creo que va si hay una cuantía fija que son de 10 a 15 euros, espero no equivocarme porque van a matarme los del departamento de socios, pero sí, es una cuantía fija y luego obviamente hay contribuciones puntuales con una campaña de Navidad que este año sí que insistimos en la guerra que es cruenta, la guerra de Yemen, pues sí que va a haber una campaña de incrementar esa cuota fija de esos 500, se llamará esos 500.000 socios que son socios regulares, pero ese medio millón de personas pues hay una serie de cuotas, pero que después obviamente se pueden incrementar o depende un poco de la voluntad de cada socio. Yo te informo, Carmele. Son cuotas fijas, tú eliges el valor, los valores van desde muy poquito hasta mucho más. Puedes hacerlo mensual, puedes hacerlo trimestral. No sé si anual también. Pues ya está. Ya has contestado. Y el punto base es muy pequeñito. Y luego ya, pues, puedes elegir tarjeta de crédito, puedes elegir muchas vías de pago. ¿Ponéis el vídeo, por favor? Presentamos primero a Sara para que nos cuente la próxima charla. Vale. Y luego el vídeo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, Carmele, darte las gracias. Ha sido súper interesante. Yo creo que todos hemos aprendido mucho en esta tarde. Y al resto, muchas gracias por asistir también. Os invitamos a la próxima, que en este caso será el 17 de noviembre. Como ya hemos ido informando, vamos a hacer una charla todos los martes de cada mes. Y en esas charlas pues iremos hablando de las distintas ONGs y de los distintos proyectos con los que la Fundación colabora. Así que bueno, estáis todos invitados. La próxima pues la veis en la pantallita. Iremos poniéndolo en las redes sociales y así pues todos podemos asistir. Ponemos ese vídeo y nos vamos. Bienvenidos a la Fundación Europa Mundo. Nació en abril de 2011. En estos 9 años, la Fundación Europa Mundo ha actuado en 50 países y colaborado con más de 30 ONGs en todo el mundo. Pese a las circunstancias actuales, miramos el futuro con esperanza, porque con la ayuda de todos tenemos la capacidad de mejorar y de avanzar. Conseguir un mundo mejor. Anímate, apúntate, únete a la Fundación Europa Mundo. Nada, muchísimas
Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, Carmele, por estar con nosotros. Gracias. Un placer enorme de seguir colaborando juntos por un mundo mejor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, adiós. Cuidaros. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós, buenas tardes. Muchas gracias por esa labor tan buena que hacen. Adiós, buenas tardes. Muy interesante. Muy interesante todo, sí, señor. Adiós, buenas tardes. Adiós, gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Cuídense. adiós. Un beso, Chao. Adriana. Igual, otro para ustedes. Qué gusto verlos por aquí. Sí. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Adriana. Igual. Adiós, chicos. A cuidarse mucho. Adiós, Carmela, muchas gracias. Gracias, Carmele. Gracias. Un placer. Nos vemos prontito. A ver si nos achuchamos como antes. Eso. Chao, chicos. A Luisa Chao. justo no les veo, pero Adiós, chao. Carmele, Besitos. gracias. Gracias. Chao, chicos. Mira, voy a poner esto, que lo estaba viendo antes, pero luego ya me conectaba ahí, que no. Adiós, chicas. Esta gorra es la típica gorra Claudia. que se llama Parcus. La gorra que Chao. Adiós, adiós, adiós. Instagram de Madrid, aquí las verbenas.